Hola habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Yo soy Diego Expendable y hoy vengo a contarles la última gran macana que se acaba de mandar nuestra querida Rachel Zegler, más conocida como la Choconieves de Disney. Macana que por cierto nos involucra a todos los fans, porque claro, todos nosotros tenemos la culpa, como también le echa la culpa al nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero antes, para ponerlos un poco en contexto, todo el asunto viene después de que Donald Trump ganó las elecciones, y como bien sabemos, todo tipo de celebridades, en su gran mayoría todos pagados, salieron a criticar e insultar al nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, Rachel Zegler no fue la excepción, ya que no solo atacó al presidente Trump, sino también a sus votantes y a los que lo apoyaron, y lo hizo con mucha furia. Primero les dejo este pequeño video que hizo antes del resultado. I don't think I've come up on this social media app to say that we have a really important presidential election coming up, and Lenny is very eager for you to vote for Kamala Harris. And it's actually non-negotiable. Our rights are on the line, folks. Our reproductive rights. Come on. Go vote blue. And if you disagree with this sentiment, just hit the unfollow button. I don't need your business. Thanks. O sea, básicamente nos está diciendo de que si no pensamos como ella, que la dejemos de seguir, ya que no le interesa nuestra opinión o nuestros asuntos. Sin olvidar que se mostró súper cínica en el video. Más que convencer a la gente a través de la buena onda y el optimismo, te pone una cara creepy y trata mal a la gente. Típico en ella. Típico. A continuación les leo los mensajes que puso después de la victoria de Donald Trump. Mensajes que en palabras de la propia Rachel Zegler son muy fuertes. Parte 1. Me encuentro sin palabras en medio de todo esto. Otros 4 años de odio, llevándonos a un mundo en el que no quiero vivir, llevándonos hacia un mundo en el que será difícil criar a mi hija, llevándonos hacia un mundo que la obligará a tener un hijo que no quiere, llevándonos hacia un mundo lleno de miedo. No debería estar tan sorprendida, pero lo estoy. Mi corazón está roto por mis amigos que despertaron con miedo esta mañana. Y estoy aquí con ustedes, para llorar, para gritar, para abrazar, para hablar poéticamente sobre cómo la izquierda sigue fallándonos al intentar forjar un nuevo camino hacia adelante. Esta derrota no debería haber ocurrido, y ciertamente no debería haber sido por tantos votos. Hago mía la declaración de Ital Kane, más que nada, que los seguidores de Trump, los votantes de Trump y Trump mismo nunca conozcan la paz. Parte 2. También hay una enfermedad profunda, muy profunda, en este país que se muestra en la enorme cantidad de personas que se presentaron por este hombre que amenaza nuestra democracia. Es aterrador el número de personas que respaldan lo que este hombre predica. Es una suscripción tonta a una falsa sensación de seguridad, de masculinidad, de inteligencia, de patriotismo y de humanidad. No hay ayuda ni consejo en ninguno de ellos. Podría seguir, no lo haré. Me siento triste. Probablemente tú también. Que se joda esto. Parte 3. Por cierto, sal de la aplicación de Elon. ¿Qué demonios estás haciendo? Te están devorando en Twitter. Yo no uso esa aplicación por una razón. Él ayudó a que este hombre fuera elegido, y tú le estás dando negocio. Estaba hablando de encontrar catarsis en el arte. No me importa si vas a buscar pelea conmigo. Eso ya ha pasado antes. Encuentra algo real por lo que enojarte hoy. Hay mucho para elegir. Parte 4. Está bien, eso es todo. Voy a salir al escenario para el acto 2 ahora y necesito bajarme de mi pedestal antes de ponerme demasiado caliente. Enviando amor a todos los que lo necesiten hoy. Que todos nos ayudemos a atravesar lo peor y hagamos que estos políticos rindan cuentas. Tus gobernadores demócratas acaban de volverse muy importantes. Ya lo eran, pero bueno, sigan a sus gobernadores. Hagan que rindan cuentas. El gobierno local es donde haremos el verdadero cambio. Esto no es el fin. Nunca. Amaré durante estos 4 años lo mejor que pueda. Que se joda Donald Trump. Esos fueron los 4 mensajes de Rachel Zegler que se hicieron súper virales tras la victoria de Donald Trump. Mensajes que por supuesto nos demuestran una vez más de que esta chica, además de ser muy mal educada, le patina un poco el embriague. O sea, le faltan un par de jugadores en el coco. A raíz de todo este quilombo, la Choconieves de Disney tuvo que salir a dar unas disculpas. Unas disculpas que bien sabemos la obligaron a decir, tanto su representante como la gente de Disney. Seguro la llamaron después de la repercusión de su escándalo y le dijeron, disculpate ya, no sé cómo pero hacelo. Y bueno, esto es lo que dijo. Perdón a todos, quisiera disculparme sinceramente por la publicación sobre las elecciones que compartí en mi Instagram la semana pasada. Dejé que mis emociones se apoderaran de mí. El odio y la ira nos han llevado cada vez más lejos de la paz y la comprensión. Y lamento haber contribuido al discurso negativo. Esta semana ha sido emocional para muchos de nosotros, pero creo firmemente que todos tienen derecho a dar su opinión, incluso cuando difiere de la mía. Estoy comprometida a contribuir positivamente hacia un mejor mañana.
Habiendo leído esto, uno podría pensar, ya está, ya se calmó, ya pidió disculpas, no va a decir más nada. Bueno, estamos equivocados, mis estimados habitantes de la Commonwealth. Rachel Zegler nunca va a parar, no sabe lo que es quedarse callada y siempre tiene algo para decir, como en este video que lo acaba de subir ayer y es la gran noticia del momento. Fíjense. And to everyone who hates when I win, the winged victory came to the Louvre in pieces, and people still line up to see her. And I can only hope that despite my flaws, and despite my cracks and my breaks, and there are many of them, that at every premiere and everything I do, people will wait in line to see. ¿Ven lo que les digo, habitantes de la Commonwealth? Esta chica no va a parar hasta que no le eliminen todas sus redes sociales, le quiten los teléfonos y no tenga más trabajos en ningún ámbito del entretenimiento. Esta chica no va a parar. Su ego, su desprecio hacia los fans, el odio hacia los hombres y lo woke que lleva en la sangre son muy grandes. A ella no le importa lo que dicen o lo que piensan los demás. Ella cree que es la mejor del mundo y que puede con todo y que los demás no valen nada ante ella. Lo acaban de escuchar ustedes mismos en los videos y en todo lo que dijo. Y yo me pregunto, ¿esta es la Choconieves que nos quiere vender Disney en marzo del año que viene? La película, si mal no escuché, necesita entre 1.200 y 1.500 millones para ser un éxito. ¿Ustedes de verdad creen que va a alcanzar esa cifra después de todas las cosas que dijo esta pobre chica? Sabemos que no. Sabemos que va a ser el gran fracaso del 2025 y la gran humillación de Disney. Y por supuesto el fin de la carrera de esta chica, porque después de ese garronazo, ¿quién va a querer contratar a una persona así? Una persona tan odiosa, una persona que no respeta a nadie, una persona que hace escándalo cada vez que tiene la oportunidad. Nadie la va a volver a contratar. Ahora mismo Rachel Zegler se encuentra haciendo la obra de teatro de Romeo y Julieta en Broadway y tiene la caradurez de hacer este tipo de video diciendo de que haga lo que haga, siempre va a tener las filas llenas para que la gente la vea. Bueno, flaca, yo que vos empiezo a cuidar el trabajo, porque en cuanto se te acabe la joda, vas a vivir a pan y mate cocido. Y ahí te quiero ver si salís y haces esta clase de videos atacando e insultando a todo el mundo. Pero bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo lo que tenía para ponerlos al día con el tema Rachel Zegler. Espero que me cuenten en los comentarios qué opinan de todo lo que dijo la Choconieves. Les recuerdo que activé la opción de miembros del canal donde van a poder acceder a ciertos beneficios dependiendo del nivel que elijan. Y de paso ayudan al canal para que pueda seguir haciendo estos videos. Como también con el botón de super gracias que pueden encontrar en los videos. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y compartir este video a más personas que les guste reírse de la chocotorta de chocolate. Nos vemos la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.